Amada familia, una vez más estamos con ustedes para enviar un mensaje de esperanza. La Biblia nos habla y nosotros tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, como la generación que va a sobrevivir y va a pasar y a trascender después del COVID-19. En esta ocasión quiero hablarles del Salmo 23 y quiero que leamos el Salmo 23 y luego vamos a comentar algunos puntos. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a orar, amada familia. Señor, oramos por esta palabra para que en nuestro corazón se haga rema y que podamos entender aquello que tú quieres hablarnos a nuestra vida a través de este precioso Salmo de David. Y oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. El Salmo 23 lo escribe David cuando pasa por tiempos de angustia. Muchos de los salmos que él escribe, lo escribe en medio de una persecución feroz que él tenía y donde pasaba pruebas de hambre, de frío, errante, escondiéndose en cuevas, en montañas, en desiertos, buscando que Saúl no lo matara. Y aquí nos habla de algo que es como el abandono de la persona en las manos de Dios. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo creo que este versículo es un versículo que deberíamos estar repitiéndonos todos los días. Hoy que nos ha tocado vivir esta situación tan difícil a nivel mundial como nunca jamás habíamos pasado, creo que en nuestra generación y las generaciones que nos han seguido, nunca habían pasado un tiempo tan difícil de lo que es una pandemia. Pero hoy que estamos nosotros pasando por este valle de sombra de muerte, necesitamos entender este capítulo 23 del libro de los Salmos, y necesitamos entender y cuando haga falta algo, yo puedo declarar esto sobre mi vida: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando habla que en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará, yo creo que está hablando precisamente de el momento donde Él quiere que estemos en su reposo. Quiere que estemos en esa paz que el mundo no puede dar, pero que Jesús dijo: mi paz les doy, no como la que da el mundo. Y luego confortará mi alma. Este versículo es impactante porque hoy por hoy nuestra alma está inquieta. Nuestra alma está pensando, porque el alma del ser humano, donde están nuestras emociones, donde están la memoria, donde están los recuerdos y todo eso, nos lleva a estar inquieta nuestra alma. Por eso el Salmocito 2 dice: alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero dice aquí, confortará mi alma. Algo que necesitamos nosotros entender, que cuando Dios conforta nuestra alma, también nos lleva a confortar a otras personas, a otras gentes, a nuestra propia familia. Tenemos que estarles confortando y animándoles, porque para esta hora hemos llegado, y este es el tiempo, mis amados. Este es el tiempo donde nosotros estamos entendiendo que es la parte donde nosotros nos ha tocado vivir en la historia para ayudar a los demás. Y luego dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hoy estamos viviendo injusticias y estamos viviendo muchas cosas
en las que nosotros ni siquiera tenemos participación. Hay leyes, hay decisiones, unas buenas, otras no tan buenas, pero que nos llevan a tener que obedecer. Pero dice aquí la palabra que nos va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Eso es algo bien importante. Pero el versículo 4, y creo que es aquí el punto donde vamos a centrar nuestra enseñanza de esta mañana, es: aunque ande en valle de sombra de muerte. Y este punto me llamó mucho la atención, porque creo que estamos viviendo un espíritu de muerte. Yo escuchaba a uno de los pastores de México que está pasando por este problema, esta enfermedad, está infectado con el COVID-19, es el único pastor del que tenemos conocimiento aquí en México, pero él decía, es que este virus es un demonio. Este virus es un demonio de muerte que está haciendo estragos en México y en el mundo. Y yo creo que el panorama que vemos cuando prendemos las noticias, cuando vemos los periódicos, cuando vemos los WhatsApp y el Twitter y las redes sociales, que están hablando de muertes y muertes y muertes, pero este valle de sombra de muerte dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por cierto que el pastor mandó un mensaje diciendo: estamos ganando la batalla. Lleva ya hasta el día de ayer, llevaba ya 27 horas sin fiebre, y los médicos están esperando que tenga 70 horas sin fiebre para que ya lo den de alta, porque eso es la mejoría, y ese es el poder de Dios. Y estaba animado y nos estaba diciendo: no dejen de orar. Pero yo creo que para esta hora hemos llegado. Por eso dice aquí: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios no nos promete que no vamos a pasar tiempos difíciles, pero lo que sí promete es de que Él va a estar con nosotros, que Él va a estar a nuestro lado. Y dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y ese es el aliento. Eso es lo interesante de este momento, que nosotros nos alienta Dios con su aliento, válgame la redundancia, nos alienta con su aliento. Él sopla sobre nosotros y nos infunde aliento, y eso es para lo que estamos llegando a esta hora. En Ezequiel capítulo 37, uno de los pasajes más conocidos y famosos de este libro es el valle de los huesos secos. Y yo quiero leerles algo aquí, porque creo que estamos viviendo un tiempo muy parecido. Dice el capítulo 37 de Ezequiel, versículo 1, dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Muchas veces creemos que es el enemigo el que nos lleva a situaciones difíciles, pero no. Vemos en el libro de Mateo que fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí el Espíritu lleva al profeta Ezequiel y lo lleva en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Eran miles de huesos que estaban ahí y demasiado secos, ¿verdad? Y dice el versículo 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Yo creo que si los golpearan se podrían deshacer, porque estaban tan secos, y los huesos están compuestos por calcio, y con el sol, el hueso completamente se hace muy poroso, se hace muy débil. Así es que si los hubieran golpeado esos huesos, se hubieran destruido completamente. Pero aquí viene algo interesante, versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y esto es algo muy interesante. Yo no sé si tú podrías preguntarte: ¿por qué lo llevó a un valle de huesos secos? Y estamos hablando de que este es un valle de sombra de muerte. Como dice el Salmo 23, este es un lugar de muerte que huele a muerte, que respiras muerte, con todos esos huesos, esos cráneos, todos los huesos humanos que estaban ahí, estaban hablando de muerte. Pero déjame decirte, la pregunta que le hace al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor,
tú lo sabes. Yo quiero decirte, Dios nos da su aliento para infundir aliento. Y es que tenemos el aliento de vida. La Biblia nos enseña que en Jesús está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Y la Biblia nos enseña que el que tiene al Hijo tiene la vida. Nosotros tenemos la vida de Cristo en nosotros. Y si tenemos la vida en nosotros, tenemos que proclamar vida en donde hay muerte. Cuando Jesús llega con la hija de Jairo, había un espíritu de muerte. Estaban las plañideras, mujeres que eran contratadas para llorar en un sepelio, y estaban ahí, llore y llore. La gente le dijo a Jairo: ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Y sin embargo, él dice: es que ella duerme. Porque para Dios son circunstancias muy diferentes. Y la primera cosa que yo veo es que tenemos que cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas. Imagínate estos miles y miles de huesos delante de un hombre que no sabe la respuesta, pero nosotros sabemos que Dios tiene ya la respuesta. Por eso le dijo: tú lo sabes. ¿Por qué? Porque déjame decirte, nosotros tenemos la vida de Cristo, y la vida de Cristo da vida a lo que no tiene vida, ¿sí? De hecho, nosotros escuchamos la escritura que dice: va a llegar el día en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Y déjame decirte, es el tiempo de que nosotros tenemos que hablar vida donde hay muerte. Vida en medio de un valle de huesos secos. Vida en medio de muchos muertos, donde la gente está muriendo por esta enfermedad. Nosotros tenemos que declarar vida. Nosotros tenemos que decir: yo declaro vida donde hay muerte. Yo declaro que hay vida donde hay enfermedad. Yo declaro que hay sanidad en el nombre de Jesús. Porque en la escritura de Isaías 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por sus llagas somos curados. Nosotros tenemos ese aliento de parte de Dios. Y nosotros tenemos que declarar hoy en cada familia de la iglesia y en cada miembro de nuestra casa, y sobre nuestros amigos, sobre nuestros conocidos, sobre nuestros vecinos, tenemos que decir: yo declaro vida sobre esta casa, y yo declaro que ningún virus puede tocarles en el nombre de Jesús. Y yo soplo vida, porque la vida de Cristo está en mi vida, ¿sí? El que tiene al Hijo tiene la vida, y esta vida es en Cristo Jesús, ¿sí? Porque dice Jesús en el capítulo 6 de Juan: las palabras que yo hablo, eso es vida. Y cuando entendemos este versículo y creemos lo que está en la Biblia, entonces tenemos que declarar sobre la enfermedad, sobre las situaciones difíciles que están viviendo las personas conocidas. Tenemos que declarar vida, porque mira lo que dice el versículo 4, y aquí viene la primera orden de Dios, ¿sí? Primero es una pregunta, pero empieza aquí una orden. Dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Yo tengo que pararme delante del hospital, delante de la televisión que está dando noticias, y yo tengo que declarar, que profetizar. Dios nos ha llamado a profetizar sobre esos huesos, sobre ese virus, y yo declaro en el nombre de Jesús que se seca, en el nombre de Cristo. Se seca en la vida del pastor Alejandro Escobedo, se seca en la vida del otro pastor amigo de él, y se seca en la vida de cualquier otra persona que esté infectada, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de nuestra familia, y de aún de los que no conocemos. Tenemos que declarar que se seca ese espíritu sobre México. Tenemos que profetizar sobre esos huesos secos, sobre esos virus, y declarar en el nombre de Jesús la palabra de Dios. Y tienen que escuchar la palabra de Dios, porque dice la escritura que la palabra es viva y eficaz. Y cuando entiendes que es viva y eficaz, entonces tú sabes, porque sabes que esto funciona, porque es el poder de Dios. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El versículo 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo voy a entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y eso es lo que tenemos que declarar sobre nuestra nación, que el Espíritu Santo va a entrar en cada persona, porque es una promesa que está en la Biblia y dice: en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu Santo. Y yo creo que ese derramamiento del Espíritu Santo va a hacer que la gente viva. Versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. La Biblia nos dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua, que el poder de la vida y de la muerte está en lo que nosotros decimos, y nuestras palabras tienen que ser de vida. Mucha gente está hablando de desánimo, mucha gente, aún creyentes, están hablando: es que la cosa va a poner peor, es que quién sabe qué va a pasar, es que está muy difícil la situación, yo no sé qué voy a hacer, y si nos enfermamos, y si pasa esto, y si pasa lo otro, ya nos estamos adelantando muchas cosas, estamos hablando mal. Pero nosotros estamos combinados por el Señor a hablar palabras de vida, a profetizar como nos fue mandado, a hablar palabras de vida, diciéndole: Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre esas personas que están desanimadas, sobre esas personas que están enfermas, sobre esas personas que sospechan que están contaminadas, que están afectadas por el virus. Y esto es lo que va a hacer que ellos vivan. Tú y yo tenemos que levantar. Es el tiempo, mis amados, de levantarnos y profetizar en el nombre de Jesús. Versículo 10 dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Creo que el punto es que nosotros necesitamos aumentar las filas del ejército de Dios sobre aquellos que no tienen esperanza. Una de las cosas más tristes y más tremendas no es el virus, sino es el pavor y el miedo que está produciendo esta pandemia. Mucha gente no se va a morir del virus, pero se va a morir del terror, del corazón, de una enfermedad del corazón, porque tienen tanto temor y tienen tanto miedo por lo que puede ocurrir. Y sobre la situación económica, no han podido trabajar muchas personas que viven al día, y hay tanta preocupación y angustia. Pero el Salmo 34 dice: este pobre clamó, y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y le obedecen. Amado, este mensaje es un mensaje de ánimo, pero también es un mensaje de poder para que tú tomes el control de tus emociones y le creas a Dios y creas lo que dice la palabra, y puedes proclamar la palabra sobre este valle de huesos secos. Hay una sequedad espiritual, y estamos viendo, el enemigo está feliz de que hayan cerrado las iglesias, está feliz de que se hayan cancelado los congresos que avivan al pueblo de Dios. Pero sabes una cosa, lo que no puede callar es el evangelio del poder de Dios que está en ti y que puede desatar el poder de Dios sobre la vida de muchas otras personas. Por eso yo te quiero invitar y retar
a que tomes el lugar del profeta y empieces a hablar sobre un valle de huesos secos, sobre los enfermos, sobre los que están afectados y sobre aquellas personas, aquellos hogares que están sufriendo angustia porque no saben qué va a suceder, porque no tienen los recursos, no tienen despensa. A todos nos agarró desaprevenidos esta pandemia. Pero déjame decirte, si tú crees lo que acabamos de estudiar hoy, el Señor es mi pastor y nada me faltará, tú tienes que estarlo diciendo. Pégalo ahí en tu alacena, pégalo en tu refrigerador. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque hasta este día no nos ha faltado. No nos ha faltado pan en nuestra casa, no nos ha faltado pan en nuestra mesa. Y finalmente me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Esto es una promesa: y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabrás que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Yo quiero orar en esta mañana. Yo quiero orar sobre nuestra nación, orar sobre nuestro México amado y declarar esta palabra de vida. Y en el nombre de Jesús, si tú estás ahí en tu casa, levanta tus manos al cielo y ora conmigo esta oración y dice: Señor, yo bendigo a la nación mexicana, yo bendigo a mi patria, yo bendigo a las autoridades, yo bendigo, Señor, a todos los pastores que están en la brecha, en sus trincheras, proclamando la palabra de Dios. Y yo declaro sobre México sanidad en el nombre de Cristo. Y yo declaro que el Espíritu Santo sopla y trae vida en los hospitales sobre aquellas personas que están enfermas. Y yo declaro que el Espíritu de Dios está soplando sobre aquellos que están infectados, sobre aquellos que están temerosos. El Espíritu de Dios está soplando sobre ellos y está confortando su alma y está levantando a los que están ya en los hospitales. En el nombre de Jesús detenemos el espíritu de muerte sobre México, en el nombre de Jesús, y declaramos que el virus no se propaga más. Lo detenemos en el nombre de Cristo. Nos cubrimos con la sangre del Cordero y cubrimos nuestras casas y a nuestras familias, a nuestros hijos con la sangre del Cordero, y declaramos en el nombre de Jesús que estamos guardados en el hueco de su mano, bajo la sombra del Todopoderoso, bajo las alas del Omnipotente, y podemos decir: Señor mío, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y declaramos que ninguna plaga tocará nuestra morada y que estamos cubiertos con la sangre de Cristo y guardados en el hueco de su mano, en el nombre de Jesús. Amén. Por último, el próximo miércoles, desde las 5 de la tarde hasta el sábado, que es 12, vamos a tener un ayuno. El pastor Ernesto Alonso nos está convocando a todos los creyentes a estar ayunando desde el miércoles hasta el sábado. Puedes dejar el desayuno, la comida, la cena o alguna cosa que tú puedas ofrecer al Señor, para estar buscando al Señor y estar proclamando esta palabra de bendición sobre nuestra nación.